Buenas tardes, todas, todos, bienvenidas, bienvenidos. Y un placer presentar al profesor Yasser Ituria del Montreal Neurological Institute. Yo conozco a Yasser hace mucho tiempo, hablando de cuando era la última vez, y conozco a Yasser desde los días cuando estaba haciendo su doctorado en el Centro de Neurociencia de Cuba. Ese tiempo yo compartía una oficina con su profesor guía, entonces conocía mucho de su trabajo a esa altura. Y Yasser ocupaba una esquina, la única esquina tranquila en la sala. Era un hombre muy sabio, sabía que para hacer algo de trabajo en ese centro, en esa sala, tenía que buscar un lugar como bien en la esquina, como casi en la oscuridad de la sala de trabajo. Y Yasser tenía fama de un trabajador muy serio, y entre los profesores sabían que si necesitan algo urgente y de confianza, lo piden a Yasser. Esa era su fama. Y recién después que presentó su doctorado, salió a Canadá, al MNI, el famoso MNI, porque el MNI tenía un vínculo muy fuerte con el Centro de Emergencia en La Habana. Y de ahí él salió para trabajar en la conectividad estructural, que hizo su doctorado en ese trabajo con 2 o 3 artículos que tienen citas en 100 y algo, citas en ese tiempo muy corto. Pero no, desarrolló su línea propia de trabajo, que muy fuerte, esa idea de integrar datos de neuroimagen con datos clínicos, e incluso con genética, para desarrollar modelos causales como un buen físico, desarrollar modelos de la fuente, de la causa, de los modelos generativos de las enfermedades y de la progresión de las enfermedades neurodegenerativas, que creo que sería el tema de su charla ahora. Gusto, Yasser, y por favor. Muchas gracias, Juan, por la introducción y por la invitación. Es un placer compartir este tiempo con ustedes. De hecho, Juan, creo que nos conocemos desde el 2004, es decir, hace casi 17 años. Voy a compartir la presentación, la cual se basa en la importancia de desarrollar y aplicar modelos multifactoriales de progresión de enfermedad para entender mejor los procesos neurodegenerativos y seleccionar y la selección de tratamientos a nivel personalizado. Para el propósito de esta reunión o de esta presentación, debo empezar con una realidad triste. En el 2015 hubo un estudio que mostró que las 10 drogas más vendidas en Estados Unidos, las que más los pacientes tomaban, solo ayudaban de un 4% a un 25% de los pacientes que las estaban tomando. Por ejemplo, en esquizofrenia en Estados Unidos, la droga más utilizada, el tratamiento más utilizado, ayuda solo a un 20%, solo provee beneficios significativos a un 20% de los pacientes. En depresión, la droga más popular, solo un 12%, y en esclerosis múltiple, solo el 7% de todos los pacientes que están tomando tal droga. Eso, por supuesto, sugiere la pregunta de por qué todos los pacientes suelen tomar drogas que no les van a ayudar, e incluso por qué los doctores continúan asignando o orientándoles a tomar tales drogas. La respuesta está relacionada a la realidad de que todavía continuamos o se practica la medicina generalizada, que contrario a la medicina personalizada propone tratar a todos los pacientes con un mismo tratamiento independientemente de la predisposición individual que cada paciente tenga para responder a un tratamiento o no. Sin embargo, no es trivial identificar quién va a responder a un tratamiento o no. Y en los últimos años se ha propuesto o se espera que nuevos métodos sean capaces de identificar con los datos biológicos que existen o de separar o clusterizar los pacientes de acuerdo a sus características biológicas, clínicas
y posibles respuestas a diferentes tratamientos. Sin embargo, con la cantidad de datos empieza a ser inmensa, con datos viniendo del campo molecular, las neuroimágenes, nuevas tecnologías digitales, nuevas formas de hacer evaluaciones clínicas. La cantidad de posibles biomarcadores ha crecido al orden de los millones, siendo o creando el nuevo reto de cómo identificar la combinación óptima de biomarcadores para entender mejor las condiciones iniciales en cuanto a patología y separar los pacientes en cuanto a las posibilidades como potencialidad para responder a diferentes tratamientos. Es decir, son algo que puede ayudar significativamente con este nuevo reto son los modelos matemáticos o los modelos basados en datos de progresión de enfermedad. Hay dos tipos diferentes de modelos de progresión de enfermedad que seguramente ustedes han oído hablar de ellos. Un tipo específico es los modelos empíricos o los modelos empíricos. Por ejemplo, los modelos de lo que se conoce ahora como aplicaciones de Machine Learning, en el cual existe un conjunto de datos y el dato se entrena para predecir determinadas características de la enfermedad. Sin embargo, estos modelos normalmente ofrecen un alto poder predictivo, pero no ofrecen explicación de los procesos biológicos, los mecanismos biológicos que están condicionando la progresión de la enfermedad a nivel poblacional o individual y mucho menos por qué alguien respondería o no a un tratamiento. Del otro lado tenemos lo que se conocen como las cajas blancas o los modelos mecanísticos que se enfocan en establecer relaciones o modelar las relaciones entre los diferentes factores biológicos y de tal manera que luego se pueda interrogar el modelo para entender mejor los procesos de la enfermedad y por qué alguien respondería o no a un tratamiento. Contrario a los modelos empíricos, los modelos mecanísticos suelen tener o menor capacidad predictiva, pero son más interpretables. Es decir, que ambos tipos de modelos son necesarios porque ambos son complementarios y en eso es lo que nosotros trabajamos tratando de establecer un vínculo entre los dos tipos principales de modelos de progresión de enfermedad, de manera tal que podamos mejorar la predictibilidad de los modelos y la interpretación de los resultados y de los procesos biológicos subyacentes. Yo voy a presentar ahora solo 3 o 4 ejemplos de los diferentes modelos que hemos desarrollado que están entre modelos empíricos y modelos mecanísticos. Y voy a empezar precisamente con un modelo que utiliza información periférica o de la sangre para predecir el estadio de la enfermedad en cada sujeto e identificar diferentes variantes de una misma enfermedad. En este ejemplo, lo que recientemente adquirimos o coleccionamos datos de expresión genética que venían de la sangre de alrededor de 700 sujetos que estaban en el espectro de la enfermedad de Alzheimer y además obtuvimos expresión genética para alrededor de 1.200 sujetos que viene de datos de autopsia de sujetos que fallecieron. Ese dato pertenece pues, seguramente han oído hablar del ROSMAP o el estudio ROSMAP de la Universidad de Roche, la cual se ha tratado o ha reunido miles de sujetos y ha estudiado el cerebro una vez que mueren desde el punto de vista multifactorial, reuniendo no solo expresión genética, sino datos epigenéticos, concentración de proteínas, metabólicos, etc. En este caso solamente utilizamos el dato de expresión genética y desarrollamos un modelo que inicialmente que al input, digamos, lo que se entra al modelo es todo el dato de expresión genética a lo largo de todos los sujetos. El modelo hace una reducción de dimensionalidad de ese dato sin ningún entrenamiento. Es decir, el modelo trata de identificar los patrones típicos o característicos en el dato y termina
concentrando todo el dato en pocos biomarcadores, los cuales sí se representan en un espacio que nosotros llamamos espacio de concentrado o reducido de la enfermedad. La posición de cada sujeto en ese espacio va a estar representando qué tan cerca o lejos está de desarrollar la enfermedad y además qué tipo de variante de la enfermedad puede desarrollar. Lo que tenemos aquí en el caso C o en la parte D de la imagen refleja cómo nosotros identificamos diferentes trayectorias y cada una de esas trayectorias como tal que cada una de esas trayectorias estaba relacionada con una enfermedad determinada o con procesos de envejecimientos, y la cercanía al origen estaba o refleja un estadio clínico más saludable. Esto se logra solamente tratando de reorganizar la información que está en el dato sin ningún entrenamiento. Es decir, en ningún momento se utiliza información clínica o neuropatológica o de neuroimágenes para reorganizar el dato. Uno solamente utiliza métodos novedosos de Machine Learning para reorganizar los sujetos de acuerdo al nivel de alteraciones que ellos tienen y representarlos en tal espacio de la enfermedad. Luego, en dependencia de la posición en tal espacio, uno puede definir medidas matemáticas que reflejarían la lejanía al origen, y como había dicho, la lejanía al origen entonces se puede asumir como que refleja el nivel de avance patológico de cada individuo. Nosotros comprobamos que ese nivel de avance patológico que sumarizamos en una medida que se llama pseudotiempo, es decir, que estaría reflejando el tiempo que ha avanzado una persona en la línea temporal de la enfermedad. Tal medida es altamente predictiva de los niveles de neuropatología en el cerebro, como el estadio de Braak, el estadio de Serac, que como ustedes saben reflejan los niveles de deposición y esparcimiento de las proteínas mal formadas, proteínas que supuestamente son tóxicas y afectan o causan hasta cierto punto la enfermedad de Alzheimer. Perdón, Además, Yasser, sí, perdón. ¿Tú sí, me podrías explicar qué significan los ejes sí, CP1, CPS1, CPC2, CPC3? sí. Imaginemos que todo el dato de expresión genética se reduce a solo tres variables. Así que uno concentra toda la información de los genes, que en términos de transcript serían alrededor de 40.000. Eso se reduce a tres variables que estarían capturando los ejes de mayor variabilidad en el dato genético. Luego, esas tres variables, uno puede asumir que cada una va a representar un eje, ¿sí? Y va a asignar a cada individuo una posición en los tres ejes de acuerdo a esas tres variables, ¿no? En este caso yo lo he representado con solamente tres ejes, pero en la realidad es un espacio multidimensional que pudiera tener más de tres ejes, pudiera tener 5 o 6 ejes en dependencia del número de variables necesarias para representar todo el dato genético. Sí, en esencia, cada eje estaría capturando algo así como la información genética concentrada eh, en cuanto y ellos serían complementarios, es decir, no habría redundancia entre la información que tiene cada eje. Okay. ¿Está bien? Claro. Sí, gracias. De nada. Luego, esa medida de distancia al origen, también nosotros sepamos que predecía el deterioro cognitivo. Y algo importante es que este es un modelo empírico, es decir, uno no está modelando los procesos profundos de la enfermedad, uno no está modelando necesariamente interacciones entre los diferentes genes y cómo ellos interactúan desde un punto de vista causa-efecto. Sin embargo, uno todavía obtiene pesos que reflejan en ese espacio reducido de la enfermedad, reflejan cuánto cada gen en el espacio original contribuye a ese espacio reducido. Por lo tanto, el modelo también permite ir hacia atrás
e identificar cuáles son los genes que están, que dan más información para predecir el avance de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos en el lado izquierdo inferior de la imagen es la caracterización funcional de los procesos moleculares asociados a los genes más informativos. Nosotros repetimos ese análisis para datos, como había dicho, datos provenientes del cerebro, obteniendo altos valores predictivos, y luego por eso son datos de sujetos que han muerto. Es decir, que mientras son útiles para entender los procesos de la enfermedad y para evaluar un modelo, la capacidad predictiva de un modelo determinado, no serían útiles en la clínica, porque nosotros no podemos tratar sujetos que ya han muerto, ¿no? Por lo tanto, el modelo en el segundo caso se aplicó a los datos de pacientes que estaban vivos, y ese es el dato que proviene de la sangre, donde tuvimos predicciones similares. Actualmente lo que estamos haciendo con este tipo de modelos es además integrando otros datos moleculares, porque como sabemos la expresión genética es solamente o refleja solo uno de los diferentes niveles de procesos biológicos complejos que conllevan a desarrollar o no una enfermedad. Y estamos incorporando ahora datos epigenéticos, datos metabólicos y además de niveles de proteínas, concentraciones de proteínas, tanto en el cerebro como en la sangre. Los resultados son bastante alentadores y también eh, no solo ayudan a estratificar los sujetos en dependencia del tipo de variantes de la enfermedad, en este caso, digamos, de Alzheimer, que estarían desarrollando, sino que también ofrecen explicaciones posibles o posibles genes o proteínas o metabolites que serían altos candidatos o probables candidatos a considerar para tratamientos novedosos. Sin embargo, este es solo un modelo, este es todavía un modelo empírico, y ahora me gustaría hablar un poco de los modelos más mecanísticos que hemos ido desarrollando y cómo al final... Sí, Permíteme intervenir antes que cambiar tema. sí, Tenemos dos personas que parece que tienen como preguntas urgentes, entonces permite que sí, muy le bien. preguntan. Tenemos a Alan, por favor. Hola, Yosel. Hola, Dos Alan. consultas, una muy general y una más técnica. Voy a empezar por la técnica, que es la más fome quizá. ¿Por qué se elige el Principal Component Analysis para la reducción de dimensiones en vez de otros métodos que podrían ofrecerte mayor interpretación o bien mayor ortogonalidad entre los datos que estás analizando para separar o identificar las trayectorias? Esa es una pregunta. Ese es muy buen punto. Es decir, en realidad probamos varios, tú tienes razón, es decir, hay muchos métodos se han desarrollado para captar los diferentes ejes de variabilidad en datos de altas dimensiones. Y Principal Component Analysis es una de las primeras, es lineal, digamos, en comparación con las nuevas técnicas más avanzadas, no lineales, aparentemente tienen un performance mucho menos poderoso. Sin embargo, lo que nosotros utilizamos no fue de por sí el Principal Component Analysis original, sino un método que se propuso en el 2020 o 2019 que se llama Contrasted Principal Component Analysis, que es una extensión del PCA. Normalmente, para todos los métodos de reducción de dimensionalidad, hay un problema siempre latente, y es que si uno tiene, digamos, una población en la cual están afectaciones debido a una enfermedad, pero hay otras fuentes de variabilidad, como efectos de la edad, como efectos de género o educacionales. Los métodos de reducción de dimensionalidad pueden captar no solo lo que es de interés, sino también efectos que no son de interés y que están latentes en el dato. Entonces, ese es una limitante en prácticamente todos los métodos que existen para reducir la dimensionalidad. En el 2018-2019, un grupo de los Estados Unidos propuso una versión de contraste de Principal Component Analysis que luego se extendió a, a otros métodos no lineales, que consistía en definir un background, un dato background externo a la población que se quiere estudiar,
y contrastar la población que se quiere estudiar con ese dato background a la vez que se hace el análisis de reducción de dimensionalidad. Eso, a pesar de la aparente simplicidad de un PCA, de hecho ha ofrecido mejores resultados en cuanto a captar progresión de enfermedad que los métodos más avanzados que se han estado publicando hasta el día de ayer. Sí. En el estudio original, en este artículo que publicamos en la revista Brain, al final nosotros los datos complementarios ofrecemos una comparación con TSNE, por ejemplo, y con otros métodos altamente no lineal, y mostramos que en realidad la técnica de contraste o de una reducción de dimensionalidad que utiliza el principio de contraste entre la población de interés y una población background, que en este caso sería una población clínicamente saludable, ofrece muchos mejores resultados por la capacidad de eliminar todas esas componentes subyacentes que normalmente influenciaría en el dato, en la reducción. Sí. Gracias. Vale, gracias. André. Aquí voy, espérame. Quiero prender mi cámara, pero estoy trancada. Ah, ya, mira, te quería preguntar de dónde provienen los datos epigenéticos, cómo los obtienen. Y la segunda, que está anidada con eso, si son datos, por ejemplo, célula específico, si tienen el dato es dinámico en los pacientes, si tú tienes un antes y un después. Y la otra que está junta con esta es si los datos epigenéticos, si es que lo que estás viendo son grupos de genes o regiones reprimidas o activadas, se correlacionan con los otros datos de expresión génica obtenidos de otra forma. Sí, eso está relacionado al estudio que todavía estamos haciendo. En principio, bueno, estamos utilizando dos bases de datos, que son las mismas que utilizamos en este dato con expresión genética. Una proviene de ANMI, o de la iniciativa de neuroimágenes en Alzheimer, es decir, colección de neuroimágenes en Alzheimer, o Alzheimer Neuroimaging Initiative. Luego le puedo enviar el link si está interesado. ANMI es una población o ha estudiado sujetos que están vivos en su mayoría y tiene alrededor de 700 sujetos caracterizados desde el punto de vista de expresión genética, desde el punto de vista epigenético y también genómico. En el caso de la expresión genética solamente tienen el dato solamente cross-seccional para la expresión genética. En el caso de la epigenética tienen dos puntos temporales. Yo solamente he utilizado hasta ahora el primer punto, pero es plan utilizar el segundo punto para ver si los modelos pueden predecir lo que sucede a nivel epigenético 1 o 2 años después. Lo que estamos utilizando es, digamos, los patrones en el dato epigenético, todos los patrones, que de forma similar a la expresión genética, si no nos basamos solo en un grupo seleccionado, sino que de forma similar a la expresión genética, el dato se reduce o la probabilidad de tener cambios en el nivel de metilación se considera numéricamente sin hacer distinción o establecer qué sería significativo o no de antemano. Y eso se reduce de forma similar en un modelo que trata de incorporar todas las variables o todos los tipos de datos diferentes o de agregarlos también. Disculpa, no había respondido. Hay un detalle adicional. Y es que además estamos utilizando el dato de ROSMAP, que es como una contraparte de ANMI, porque es en estudios en sujetos que han fallecido. Y el dato de ROSMAP, todo el dato genético y molecular proviene de la corteza frontal, mientras que en ANMI proviene de la sangre, toda la sangre, es decir, no de tipo de célula específico. En el caso de ROSMAP es de la corteza frontal y es de un tejido o lo que se llama bone tissue, es decir, no es de un tipo de célula dada. ROSMAP tiene datos de RNA, de expresión genética para células específicas. Eso es algo que ellos han ido adicionando paulatinamente. Actualmente solamente tienen alrededor de 40 sujetos. Yo supe el otro día que lo iban a adicionar a 60 sujetos. Sin embargo, eso lo estamos estudiando, lo estamos utilizando para otro tipo de estudio. No sería útil en este estudio todavía,
porque una limitación de este modelo es que necesita digamos, una población grande, dado que para la reducción de desmios hábitat. Vale, muchas gracias. De nada, gracias. ¿Puedo continuar? Sí. Sí, por favor. Sí, como había dicho, eso solo, el anterior fue solo un ejemplo de los tipos de modelos empíricos que estamos utilizando. Ahora me gustaría presentar 2 o 3 modelos mecanísticos y al final voy a discutir cómo se puede unir o cómo se puede estudiar, se pueden utilizar en conjunto con los modelos empíricos. Algo que se conoce de las enfermedades neurodegenerativas es que existen o normalmente se observa la concentración anormal de proteínas mal formadas, como tau, amiloide, alfa-sinuclein. En el caso de Alzheimer predomina tau y amiloide, que se ha hipotesizado que empiezan acumulados en regiones iniciales y empiezan a expandirse o propagarse hacia otras regiones, siguiendo las conexiones anatómicas y vasculares. Alrededor de 2014, nosotros 13 o 14, propusimos un modelo matemático que trataba de simular tal proceso de propagación utilizando una perspectiva de propagación epidémica, en el cual la probabilidad de que en una región cerebral hubieran incrementos o cambios en la deposición de proteínas malformadas, de un tipo de proteínas malformadas determinadas, iba a ser una función directa de la probabilidad de recibir de otras regiones conectadas, sí, de recibir la infección o un proceso que sería similar a una infección desde otras regiones que estarían conectadas. Y para estudiar, para saber qué regiones están conectadas o no, podemos utilizar conectividad anatómica estimada con técnicas de tractografía cerebral que provienen o que se aplican a partir de los datos de ponderados de resonancia magnética ponderados en difusión, menos la probabilidad de que la región se limpie o tenga un sistema de defensa que ayude a combatir la infección. Ese tipo de modelos más efectos externos, como si la persona está haciendo ejercicio físico, si está tomando algún tipo de medicamento. Ese tipo de modelo se puede trasladar o convertir matemáticamente a un conjunto de ecuaciones diferenciales. En este caso, el modelo estaba altamente inspirado en modelos epidémicos desarrollados en la literatura. Y luego, si uno tuviera datos reales en los cuales hay valores cuantitativos de deposición de proteínas mal formadas, es posible ajustar el modelo a nivel individual para estudiar los parámetros que están controlando la progresión de la enfermedad o la progresión de la propagación de esa proteína mal formada en el cerebro individual. Nosotros hicimos eso utilizando datos de deposición de amiloide en el cerebro. Nuevamente, esos datos provienen de la base de datos ANNI, de la cual también estuvimos, como mencioné anteriormente, utilizamos el dato de expresión genética. Si los datos de amiloide PET ponderados en deposición de amiloide de ANNI son longitudinales y ayudan o reflejan el nivel de carga o de acumulación de amiloide en cada bolsa del cerebro, lo cual puede sumarizarse en diferentes regiones celulares. Lo que tenemos aquí en las figuras inferiores es como el modelo no solo ajusta bien empezando desde un origen hipotético en el cual prácticamente no existe deposición de proteínas mal formadas, el modelo es capaz de reproducir eh, eh, lo que sucede durante décadas en la progresión de la enfermedad de Alzheimer en cuanto a niveles de deposición de amiloide. Y abajo tenemos solamente un ejemplo en un sujeto en el cual podemos ver cómo hay un incremento considerable de los niveles de deposición de amiloide. Sin embargo, ese incremento no ocurre de manera aleatoria, ese incremento ocurre altamente mediado por los niveles de conexión entre las diferentes regiones cerebrales, de forma similar a cómo se propaga
una epidemia en una sociedad, en determinada sociedad. Algo importante de ese tipo de modelo es que ahora este modelo implica cierta causalidad entre lo que sucede entre pares de regiones cerebrales. Es decir, que uno puede proyectar hacia adelante, una vez que ajusta el modelo, proyectar hacia adelante y hacia atrás y ver cómo cada región está influenciando a las otras y cuál es la probabilidad, una, eh, cuál es la probabilidad individual de producir proteínas más fumadas, así como cuál es la probabilidad o el índice individual de defenderse de las proteínas más fumadas. Algo interesante que yo no presento en esta presentación es que esos parámetros, los parámetros reflejando individuo predisposición individual para producir o defenderse de proteínas más fumadas, están altamente relacionados a si una persona desarrolla la enfermedad o no y a las condiciones genéticas individuales. Es decir, que nosotros observamos que aquellas personas que desarrollaron la enfermedad tenían una capacidad significativamente inferior a defenderse de las proteínas más fumadas. Y esto es importante para cuando se diseña una droga. Inicialmente todas las drogas diseñadas para combatir o para reducir la progresión de la enfermedad de Alzheimer estuvieron diseñadas para reducir los niveles de producción de proteínas más fumadas. Sin embargo, nosotros observamos algo que luego ha sido validado experimentalmente por otros grupos, que el principal problema no es que hay una sobreproducción a nivel individual, sino que hay una deficiencia individual de defenderse y limpiarse de esas proteínas. Sin embargo, las proteínas no fumadas son solo un factor biológico de los muchos que contribuyen a las enfermedades neurodegenerativas. Hay otros factores biológicos como el flujo vascular o alteraciones del flujo vascular, alteraciones metabólicas a niveles regionales, la atrofia cerebral, digamos, la actividad funcional de hiperexcitación funcional, que son también importantes y que históricamente no han sido considerados desde un punto de vista integral cuando se estudian las enfermedades neurodegenerativas. Nosotros extendimos el modelo anterior de propagación de proteínas más fumadas para considerar todos los procesos biológicos para los cuales pudiéramos tener información basada en neuroimágenes. Es decir, establecimos un nuevo modelo en el cual estaríamos modelando no solo los cambios en cuanto a deposición de proteínas más fumadas, sino cambios en cualquier valor, en cualquier factor biológico en una región cerebral dada. Digamos, si una persona va a tener un cambio metabólico en una región, o si el flujo vascular va a cambiar de manera anormal. Este nuevo modelo expresa que cualquier cambio biológico en un factor biológico en una región cerebral dada es una expresión, es una función directa de las interacciones causales entre los diferentes factores biológicos. Es decir, cómo las proteínas más formadas influencian el flujo vascular y viceversa. Cómo alteraciones en el flujo vascular causarían alteraciones a nivel neuronal, en la actividad neuronal o a nivel metabólico. Cómo alteraciones en todos esos factores biológicos causarían cambios o incremento de la atrofia cerebral, muerte neuronal y viceversa. Es decir, existe evidencia experimental, mayormente proveniente que proviene de animales, experimentos en animales, que han mostrado que todos estos factores biológicos interactúan entre ellos. Así que no tiene sentido considerarlos por separado o considerar que hay un factor biológico que de por sí controla toda la enfermedad. Y eso fue lo que nosotros tenemos que hacer con este modelo matemático, que nuevamente considera las interacciones locales más lo que proviene de otras regiones cerebrales a lo largo de las conexiones anatómicas y vasculares, más si una persona está tomando alguna medicina o si está haciendo ejercicio físico, qué tipo de comida come o nivel educacional, etc. Luego, este tipo de modelo puede otra vez convertirse en un sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso, nosotros desarrollamos un modelo muy simple para empezar. No voy a entrar en detalle, lo único que voy a mencionar
es que los sistemas dinámicos como el que estamos utilizando y la teoría de control, que es parte de ese modelo, se utilizan a diario en muchas de las aplicaciones ingenieriles que nosotros utilizamos sin saberlo o darnos cuenta que utilizan sistemas o sistemas teóricos similares, como la ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica. Por ejemplo, es que es muy común, y eso se hace mucho en Japón, de modelar los edificios utilizando sistemas dinámicos y utilizar la teoría de control para simular o obtener qué señales externas o qué nivel de un terremoto eh, sería necesario para que el edificio tenga daños o no, o hasta qué punto el edificio pudiera resistir de daños que se simulan, daños ambientales o daños externos que estarían afectándole. En nuestro caso, en particular, lo que hacemos es adquirir diferentes modalidades de imagen para cada individuo. Por ejemplo, aquí tenemos datos PET que cuantifican los niveles de amiloide, de proteínas no formadas de amiloide, tau, los niveles metabólicos, el flujo cerebral, la actividad neuronal en reposo y las características estructurales. Se pueden incorporar también datos cognitivos. Estos datos que se deben tener en diferentes instantes de tiempo, si se va a modelar en la enfermedad desde un punto de vista individual o solamente en un punto de tiempo, si se va a modelar la enfermedad a nivel grupal. Permiten entonces caracterizar cada cerebro, cada individuo desde el punto de vista multifactorial. Si uno puede cuantificar cuáles son los niveles individuales de alteración vascular, de proteínas más formadas, de atrofia, etc. Aplicando el modelo anterior, entonces uno puede identificar cómo estos diferentes factores biológicos diferentes están interactuando de forma directa, es decir, uno puede controlar o eliminar las conexiones indirectas para entender la enfermedad mejor desde un punto de vista multifactorial y a nivel biológico. Es decir, este tipo de modelo provee una explicación mecanística de cómo los diferentes factores están causando la progresión de enfermedad y uno también puede utilizarlos para entender cómo los diferentes factores biológicos, alteraciones en esos factores biológicos, causan alteraciones a nivel cognitivo y clínico. Una vez que uno tiene, digamos, que uno ajusta el modelo a nivel individual en una población determinada, entonces se puede utilizar para algo más allá de entender los procesos de la enfermedad. Es decir, entender la enfermedad es importante, pero es solo un paso intermedio para llegar a ayudar a los pacientes. Es decir, ¿cómo uno pudiera entonces llegar a ayudar a los pacientes? Bueno, de forma similar a como yo decía que se hace en Japón para estudiar o predecir cuándo, de qué manera un edificio nuevo va a responder a terremotos o a otras condiciones ambientales. Uno puede utilizar estos modelos dinámicos y la teoría de control asociada para simular cómo respondería cada sujeto a diferentes terapias. Es decir, lo que tenemos aquí es algo que nosotros llamamos índice multifactorial o bueno, en inglés sería Multifactorial Intervention Fingerprint, que no es más que un vector con valores cuantitativos que estarían reflejando para cada sujeto cuál sería la probabilidad de responder bien o de beneficiarse de tratamientos que en estos casos, por ejemplo, estarían centrados en las propiedades vasculares o en las propiedades de las proteínas más formadas o en el metabolismo cerebral o en reducir o incrementar los niveles de atrofia cerebral. Si que uno puede, una vez que uno tiene ese modelo causal de cómo el cerebro individual está funcionando, uno puede entonces simular diferentes intervenciones basadas en los diferentes factores biológicos para saber si una persona o predecir si una persona va a responder o no a los diferentes tratamientos. Nosotros observamos que las personas, incluso cuando tienen una misma enfermedad, en este caso la enfermedad de Alzheimer, reflejan o tienen diferentes enfermedades, diferentes predisposiciones para responder a los diferentes tratamientos. Por ejemplo, observamos un tipo de paciente para el cual sería más eficiente centrarse en las propiedades vasculares y metabólicas. Es decir, que para ese tipo de paciente haciendo ejercicio físico o teniendo una dieta, cambios en la dieta
pudiera ser beneficiado, pudiera beneficiarse a nivel clínico y reducir hasta cierto punto la progresión de la enfermedad. Sin embargo, observamos otro tipo de pacientes para el cual sería más efectivo centrarse en las proteínas amiloide y tau. Y existen drogas actuales, bueno, la famosa droga aducanumab, que ha sido aprobada en Estados Unidos, se centra precisamente en las proteínas amiloides, en reducir las proteínas amiloides, que para este sujeto en específico sería algo beneficioso. Sin embargo, aducanumab no sería beneficioso para el otro tipo de pacientes, o no necesariamente. Encontramos otro tipo de pacientes para el cual ningún tipo de tratamiento centrado en un solo valor, en un solo factor biológico, sería beneficioso. Para ese tipo de pacientes, lo que observamos fue, ese sería el paciente número 3 en este gráfico, sería, lo que sería beneficioso sería una combinación de diferentes tratamientos, sería, es decir, centrarse en las propiedades metabólicas, en reducir los niveles de proteínas mal formadas, en reducir la hiperactividad cerebral. Y eso es lo que estaría relacionado a lo que se llama ahora tratamientos de multitarget o basados en combinaciones de factores biológicos. Y existen grupos en diferentes países que también están experimentando con esos tratamientos. Una aplicación importante de este tipo de modelo es que con solo obtener diferentes modalidades de imágenes, uno pudiera, antes de aplicar el tratamiento a un individuo, estimar su predisposición para responder a los diferentes tratamientos que existen o que pudieran existir y pudieran diseñarse en dependencia de las necesidades individuales. Algo que verificamos fue que los diferentes tratamientos, es decir, que los sujetos que de acuerdo al modelo necesitaban diferentes tratamientos, también tenían diferentes características o alteraciones genéticas a nivel periférico. Es decir, que si uno partía de los datos de neuroimágenes y estimaba las necesidades individuales de terapia, sujetos con diferentes necesidades individuales de terapia tenían diferentes niveles de alteración en la expresión genética en la periferia. Es decir, que lo cual sugiere dos cosas importantes, y es que eso estaría proveyendo una validación todavía parcial de que los subgrupos que el modelo está identificando, de hecho, representan grupos diferentes con características patológicas diferentes y que eso se refleja a nivel periférico. El segundo punto. Sí, Perdona, tenemos una duda. sí, sí, André. André. Y yo de nuevo. Esto me parece súper interesante. Entonces, todo lo que tú estás diciendo siempre se ve afectado por la microbiota. Yo quería saber si tú estabas considerando adicionar ese nivel de estudio, porque tanto el metabolismo como el efecto sistémico, como la respuesta a las drogas, de hecho, eso se ha estudiado bastante en modelos invertebrados, están afectados por la microbiota. Yo estoy particularmente interesada en ese tópico, entonces quiero saber si lo tienes considerado. Definitivamente, sí, eso es algo que, digamos, sabemos que es importante. Sí, lo que sucede es que no tenemos datos suficientes de la microbiota para, en estos momentos, establecer un vínculo entre lo que está sucediendo a nivel cerebral o periférico y la microbiota. Algo que no está disponible todavía en ANI o los MAPS son esos datos. Yo creo que hay planes para incorporarlos. Una vez que se incorporen, inmediatamente nosotros vamos a incluir en los modelos. Pero lo que sí estamos haciendo es que estamos adquiriendo nuestros propios datos aquí en la Universidad de McGill, sí, en dos clínicas separadas en la Universidad de McGill. Esos datos igualmente están caracterizados por datos de PET, neuroimágenes, expresión genética a nivel sanguíneo, epigenética, etc. Y una de las dos poblaciones va a incluir datos de la microbiota. Sí, sí, luego podemos incluso hablar en algún momento de cuáles son los planes y bueno, si estás interesada con que interactúan más sobre cómo colaborar, etc. Sí, de todas maneras, el centro nuestro está yendo en esa dirección también, además de un montón de cosas, entonces tus modelos me parecen extraordinarios. Muchas gracias, Yasser. De nada, un placer. Sí, es muy importante. Nosotros tratamos en realidad lo que hemos ido tratando de hacer es de incorporar las
mayor cantidad de capas biológicas posible, porque al final sabemos que el problema no se va a resolver solo atendiendo a lo que sucede en una esquina del cerebro o un aspecto único de la periferia, sino que solo a través de la integración de todas esas capas que uno va a entender mejor las necesidades individuales y de la producción de la actividad. No, estos diferentes, digamos, tipos diferentes o subtipos diferentes de sujetos con necesidades terapéuticas características y diferentes entre ellas, están afectados por a nivel molecular de forma diferente también. Y hay resultados adicionales que no voy a presentar ahora, pero que además permiten establecer un paralelo entre esas alteraciones a nivel cerebral y las alteraciones que a nivel de la periferia eh, en cuanto a diferentes niveles moleculares. Ahora, todavía, a pesar de que estamos viendo que características diferentes en las propiedades, en las neuroimágenes o a nivel de datos de neuroimágenes implican características diferentes en datos moleculares en la periferia del cuerpo, todavía este modelo de aquí no tiene incorporado las cosas de manera analítica. Es decir, que lo que luego hicimos fue extender el modelo más aún a algo similar a lo que Andrea estaba mencionando, en cuanto a tener en la misma ecuación del modelo la expresión genética y los datos de neuroimágenes. Así que el modelo anterior, primeramente, pasamos de un modelo que consideraba solamente las proteínas mal formadas a un modelo que era multifactorial y considera la interacción entre diferentes factores biológicos. Luego, hemos extendido aún más ese modelo para considerar la expresión genética, es decir, cómo la interacción entre diferentes factores biológicos en una región cerebral está determinada o controlada por las interacciones de por sí entre los diferentes genes. Y aunque no lo voy a presentar hoy, tal modelo también está, lo hemos extendido a incluir neuroreceptores cerebrales, es decir, la densidad de receptores en cada región cerebral. En principio, la idea nuevamente es modelar cambios en un factor biológico, como tenemos aquí en la izquierda, digamos, el incremento en la atrofia cerebral a nivel regional, como una función de lo que pasa a nivel molecular y a nivel macroscópico, más lo que proviene de regiones, de otras regiones conectadas, más efectos externos. Ello permite establecer para cada individuo o a nivel poblacional un mapa que no solo estaría ahora diciendo cómo los diferentes factores biológicos cuantificados con neuroimágenes interactúan, sino cuáles genes específicos están controlando en el cerebro tales interacciones. Y lo que tenemos aquí es ese mapa que va desde el nivel, es decir, que en el cual uno estaría viendo, digamos, cómo Tao está controlado o modulado por otros factores biológicos. Es decir, el primer anillo estaría representando el factor biológico alterado que está impactando directamente en la cognición y el comportamiento y el estadio clínico. El segundo anillo estaría representado qué factores biológicos están alterando Tao y están contribuyendo a mayor alteración de Tao. El tercer anillo estaría directamente representando qué genes están controlando tal interacción. Es decir, que el modelo va desde el nivel molecular hasta niveles macroscópicos y luego a cómo eso se proyecta a nivel clínico. Una de las importancias de este tipo de modelos es que también entonces permitiría hacer tal tipo de ingeniería inversa para identificar cuáles genes específicos necesitan, uno necesita modificar para, digamos, así como aplicar una terapia genética. Así que ya estaríamos yendo a nivel de entender los mecanismos de acción de drogas específicas o de otras terapias que estarían alterando directamente la expresión genética y pudieron simular a nivel individual cómo eso provoca una cascada de eventos que controlaría las interacciones macroscópicas y en los efectos macroscópicos en la cognición y el estadio clínico.
En principio, esos son los trabajos que estamos haciendo. Yo mencioné que además estamos extendiendo ahora a considerar densidad de neuroreceptores a nivel regional con modelos similares. Estamos también extendiéndolo en cuanto a aplicarlo a diferentes enfermedades como Parkinson, no solo Alzheimer, sino Parkinson, ALS, demencia frontotemporal. Estamos también considerando más datos periféricos como datos epigenéticos, de proteínas, de metabólicos. Sin embargo, algo que es muy importante y es que, bueno, como todos sabemos, en desarrollar tales tipos de modelos no solo necesita el dato, obtener el dato, que afortunadamente es algo que ha ido creciendo, o la cantidad de datos con tales tipos de modalidades ha ido creciendo, sino también es necesario tener cierto nivel de especificidad en cómo lidiar con esos datos y en cómo modelarlos. Por supuesto que eso es que requiere que características en cuanto a el entendimiento de diferentes tipos de modalidades, etcétera, lo cual no todos los grupos pueden tener. Y para acelerar el uso de tales modelos y la aplicación o un mayor entendimiento de tales modalidades o caracterización de tales modalidades de datos en otros grupos, nosotros hemos desarrollado o hecho disponibles todos nuestros modelos en un software que está disponible y que cualquier investigador puede acceder, y está anunciado en nuestra página web. Algo o parte de nuestro sueño o nuestra aspiración es ayudar a los otros investigadores a utilizar los similares datos o otras modalidades de datos con similares características, pero también exponer los modelos al uso y a la validación y digamos, a que sean testeados e interrogados por otros grupos con otras preguntas, lo cual nos pudiera, en primera, aumentaría los niveles de escenarios realistas en los cuales los modelos se probarían, y si algo no está funcionando, nos permitiría identificar lo que no está funcionando. También nos permitiría entender mejor cuáles son las necesidades clínicas reales, nuestra visión clínica y de lo que debe desarrollarse y aplicarse en la clínica, particularmente en mi caso y de mi grupo, no es limitada en el sentido que nosotros no somos clínicos, y por tanto la interacción con otros grupos clínicos y observar qué tan útil e informativo pueden ser nuestros modelos es también muy importante. El feedback es extremadamente necesario para ir mejorando, direccionando de alguna manera lo que nos queda por hacer. Ese software o programa computacional que se puede bajar, instalar y no hay que tener habilidades en cuanto a la programación. Se puede bajar, instalar también en diferentes sistemas computacionales. No solo tiene los modelos mecanísticos que hemos ido desarrollando, sino también modelos empíricos y al final propone una forma determinada para integrarlos de manera tal que uno pueda utilizar información obtenida por un tipo de modelo en el otro tipo de modelo y mejorar las predicciones en cuanto a progresión de la enfermedad y necesidades terapéuticas. Eso es principalmente todo lo que tenía por exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasser. Muestra porque, como dije, como tiene la disciplina un buen físico, siempre vuelve a los modelos causales, y el nivel de disciplina, el nivel de detalle explica por qué se convirtió en superestrella en los últimos años. Eso es algo que olvidé mencionar en la introducción, que uno mira el desempeño de Yasser y mira como la subida exponencial de su H-index. Creo que la presentación lo explica súper bien por qué eso ocurrió. Muchas gracias. ¿Preguntas? Si me levantan las manos y voy a darle la oportunidad, por favor. Bueno. Juan Carlos. Sí, Sí, fascinante la presentación, ya te felicito, es una aproximación
espectacular de cómo la medicina debería ser personalizada en las enfermedades crónicas, ¿ya? Especialmente porque se van sumando, o sea, otras comorbilidades y complican la situación. Pero hay un aspecto que no sé si lo estás considerando y que justamente cuando mencionas que hay cascadas de efectos y se suma mucha expresión génica y eso, la respuesta inflamatoria no la tienes considerada y todas las enfermedades que mencionaste ahí son neuroinflamatorias. Y la respuesta inflamatoria justamente cambia la expresión génica de muchas cosas. Entonces, ¿de qué modo la vas a ir evaluando o la vas a ir incorporando eso? Porque Sí, eso es muy como buen punto, muy buen punto, Juan Carlos. En este momento estamos analizando datos de inflamatorios sí, con el dato de RUMAC, con la base de datos RUMAC, tenemos también niveles de activación de microglías. Si hemos mapeado en colaboración, bueno, David Bennett en principio, que es el director de RUMAC, ha creado esta base de datos inmensa y espectacular, muy detallada a nivel celular y molecular. El artículo que estoy escribiendo en 2020 muestro cómo los diferentes subtipos de la enfermedad con características moleculares diferentes están relacionados a diferentes niveles de alteración inflamatorios en diferentes regiones cerebrales. Eso es una forma, pero también tenemos otros análisis en el cual utilizamos concentraciones de proteínas relacionadas a procesos inflamatorios en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo, y eso nos está permitiendo establecer o predecir o estudiar la relación entre procesos inflamatorios y progresión de enfermedad, respuesta a tratamiento. Oye, tú mencionaste las microglías, te recomiendo que consideres algo que los neurocientistas pocas veces consideran, los mastocitos, las células cebadas. El cerebro también tiene, son las primeras que reaccionan. Y tú preguntaste o mencionaste que podríamos ocuparlo tu plataforma para otras enfermedades, por ejemplo, una enfermedad que requiere de esto en la clínica y que es muy importante, es el estado de shock. El estado de shock, que ahí los procesos mucho más rápidos que los problemas cerebrales, pero ahí no hay tratamiento que sane a la gente. Lo único que, por ejemplo, produce alguna protección es la transfusión y que salva solamente el 50% en estado de shock séptico. Pero los shocks hipovolémicos, el médico no tiene nada que hacer, ¿ya? Y ahí hay mucho que podría hacer este sistema. Sería espectacular tener una predicción de cómo va evolucionando el paciente para que el médico pueda ir actuando de una forma más acertada. Muchas gracias. Sí. Buenísimo. Gracias a usted. Andrea. Bueno, obviamente a mí me encantó esta presentación. Mira, yo te quería preguntar, dado que estamos enfocados en los problemas, digamos, en las cosas que no funcionan, si tú puedes también establecer una idea de qué es lo que define el estado sano, como el estado resiliente, qué es lo común a aquellos cerebros que realmente resisten el tiempo y otras cosas más. Sí, de hecho es una de las preguntas principales que estamos tratando. Tenemos varios proyectos, uno en específico, en colaboración con el grupo de ROSMAC, en el cual estamos tratando de identificar cuáles son las bases moleculares de la resiliencia, es decir, qué es lo que predeciría que una persona desarrolle o no una enfermedad, a pesar de que tenga predisposición o a pesar de que incluso desarrolle o no neuropatología. Es decir, muchas veces encontramos que alguien tiene beta-amiloide o tau o incluso atrofia y no tiene los síntomas clínicos. Es decir, estamos tratando de entender por qué, y eso es tan importante como centrarse en el desarrollo de nuevas terapias, porque si así es importante desarrollar medicamentos para amiloide, tau, excitación cerebral, pudiera ser incluso mejor o otra alternativa identificar qué es lo que hace a cada persona más resiliente a desarrollar una inflamación, como menciona. Entonces, en el estudio de neuroreceptores que hemos hecho, lo que hemos tratado, no solo hemos estudiado los mecanismos causales en pacientes, sino también en sujetos en envejecimiento normal.
Entonces hemos hecho una comparación en paralelo de qué es lo que es diferente entre ambos. Y bueno, todavía no está finalizado, así como no está finalizado el otro estudio que mencioné de resiliencia, pero definitivamente es uno de los puntos más importantes, es decir, entender envejecimiento y cómo llegar a de alguna manera, modular ese envejecimiento también es algo súper importante. Bueno, todos sabemos que envejecimiento es la factor de riesgo número uno para desarrollar neurodegeneración. Fantástico, muchas Perdón, Ramón, pero sí, no, con respecto a la pregunta de Andrea, pero también en parte de tu presentación está de alguna manera mencionando un estilo de vida, ¿cierto? Porque mencionaste ejercicio, mencionaste la dieta keto, entonces tal vez eso influye en el cerebro normal, como dicen, si el estilo de vida que la persona ha llevado, ¿no? Sí, algo que es prácticamente una lástima y es que la mayoría de las bases de datos de neurodegeneración y envejecimiento no han ido coleccionando. Es decir, se ha hecho mucho énfasis en datos de imágenes, datos musculares, no tanto énfasis en datos ambientales, de estilo de vida. Eso afortunadamente se empieza a recaer más y ya Annie, la base de datos, mayor base de datos de Parkinson, empiezan a incluir esos datos y a hacer estudios que luego permitirían analizar efectos o asociaciones o vínculos causales. Hay una base de datos en Parkinson muy buena que es única en ese sentido, que ha coleccionado son aproximadamente 27.000 pacientes o sujetos. Han coleccionado datos genéticos extensivos de progresión de la enfermedad y de estilo de vida. Esa es una de las cosas que nos gustaría analizar pronto. De hecho, tenemos un proyecto en consideración ahora y sí, definitivamente es algo que todavía se ignora. Es decir, no creo que se ignore intencionalmente, sino porque no se han coleccionado suficientemente datos para ello. Pero por lo menos en ratones, digamos, manteniéndolos haciendo mucho ejercicio, aparentemente hay una extensión de la vida, ¿no? O sea, hay datos de otros modelos biológicos, ¿no? Sí, hay muchos datos epidemiológicos también, es decir, hay un estudio en Canadá grande, hay un estudio en Inglaterra grande también, que se sigue durante años a los individuos y donde se está tratando de entender que las relaciones entre lo que come, la información social, información eh, de otro tipo, es decir, más de educacional, etcétera. Hasta ahora son estudios epidemiológicos, es decir, establecer vínculos causales es un poco difícil, pero al menos es algo que va avanzando y que los datos estarán ahí disponibles. Sí, te lo estoy preguntando muy personalmente por mi edad, ¿ah? Es intencional la pregunta. Sí, yo creo que hacer ejercicio físico ya no cabe duda de que es bueno, igual que alimentarse bien, descansar. Ahora, lo que está en estudio todavía es la intensidad y cuáles serían los mejores patrones y ese tipo de cosas, lo cual yo no soy un experto en eso, pero afortunadamente hay muchos estudios ahora que se están realizando y que deben clarificar. Yeser, yo tengo una pregunta como técnica. Mm. El modelo causal tiene varios factores. Las medidas tienen varias distintas resoluciones, distintas precisiones. ¿Cómo se da cuenta de la variabilidad de la precisión de los variables? ¿Cómo se normaliza? Sí, hay dos tipos, en ese multifactorial causal tenemos dos tipos de modelos. Uno que incluye solamente datos de neuroimágenes de diferentes modalidades, que en ese caso lo que hacemos es eh, normalizar todas las modalidades a un espacio común a nivel individual. Y ahí que no trabajamos por problemas computacionales, limitaciones computacionales a nivel de voz, sino a nivel de regiones cerebrales, utilizando parcelaciones del cerebro. En ese caso, lo que calculamos son promedios para cada región. Y sí, se trabaja en una resolución común. Las limitaciones estarían en cuanto, como igual tú mencionas,
No todas las modalidades de imagen tienen el mismo nivel de resolución temporal, espacial, y por tanto algunas ganan, algunas pierden cuando se lleva a ese espacio común. En cuanto al modelo que incluye tanto datos moleculares como datos de neuroimagen, es todavía más difícil porque los datos moleculares pueden ser a nivel de single cell, es decir, de célula única, o a nivel de lo que se llama bulk gene expression o de bulk datos epigenéticos o de neuroreceptores. En esos casos todavía estamos a nivel de bulk, es decir, de medidas globales, no a nivel celular. Y lo que hacemos es algo similar, es decir, se caracteriza cada región en cuanto a su expresión genética promedio y se establece algo así como una imagen similar a la imagen de la que proviene de las neuroimágenes, pero a nivel regional. Así que la respuesta rápida sería que todo se lleva a una resolución espacial común. Por supuesto, hacemos validaciones de qué tan eficiente es ese sampleo cuando uno lleva la expresión genética, que normalmente se mide en diferentes voces del cerebro y no en todos ellos. Lo que hemos establecido es una función para predecir la expresión genética en cada región y luego hacemos cross-validación para testear qué tan accurate o precisa es esa predicción. Entonces, solamente mantenemos lo que muestra un alto nivel de predicción en el mapeo. Aquello que hasta ahora funciona bastante bien para todas las regiones, pero si tuviéramos regiones para las cuales no funciona bien, a eso le daríamos menor peso durante la optimización de los parámetros. Es todo un campo y hay todavía muchos detalles por resolver ahí. Hay limitaciones y detalles por resolver o por mejorar y cosas que todavía no son fáciles de solucionar. Algo que estamos esperando es que el Allen Brain Institute va a sacar en algún momento un dato de expresión genética a nivel unicelular para las diferentes regiones cerebrales, y eso es algo que por supuesto estamos esperando porque agregaría una resolución espacial tremenda en los modelos. Y luego algo que no había mencionado, y es que mientras los datos de expresión, es decir, en el modelo causal, los datos de expresión de neuroimágenes son individuales, los datos de expresión genética o de neuroreceptores son grupales. Si vienen de templates o de promedios de sujetos. Y entonces lo que hemos hecho es estimar algo así como las deformaciones individuales que serían necesarias para ajustar ese dato molecular al dato individual. Entonces, eso nos permite establecer como a nivel, digamos, para cada gen, estimar el nivel de deformación de ese gen que sería necesario para ajustar, para que eso encaje en el dato de las neuroimágenes. Y lo cual, es decir, si uno tuviera datos de expresión genética a nivel individual en el cerebro, sería ideal. Pero eso no existe y hasta ahora, es decir, solamente existe para sujetos cuando mueren, es decir, que es una limitación que existirá por los próximos años hasta que exista alguna técnica. Nelson. Sí. Nelson. Hola. Eso. ¿Me oye todo el mundo? ¿Qué tal, Iturria? ¿Cómo anda la cosa? Bueno, bien, bien. Un trabajo maravilloso, la verdad. Igualmente. Si no es así, no nos vemos, yo creo. No, una preguntita, igual un poquito técnica, pero llegué un poquito tarde por otras cuestiones y a lo mejor me perdí eso. El modelo que tú muestras, al menos la ecuación que vi, es lineal, ¿no? Una ecuación diferencial lineal y homogénea, o sea, el miembro derecho no depende del tiempo. ¿Cuál sería la suposición de fondo de eso? O sea, si hay algún tipo de validación, por supuesto. Y la segunda preguntita sería, cuando uno quiere las imágenes, por supuesto, se adquieren diferentes instantes en el tiempo, ¿no? Sobre todo para la cuestión de las condiciones iniciales, tienen que estar alineados, digo, de qué manera se alinean, de manera tal de dar una condición inicial que tenga sentido. Vamos a decir, para uno simular, por ejemplo, una evolución en tiempo. Sí, buen punto, es decir, normalmente las bases de datos que asociadas a neurodegeneración, el sampleo temporal, es decir, los datos se tienen en algo así de
cada año, ¿no? Cada 1, cada 2 o 3 años. Los cambios son muy lentos, es decir, los cambios que uno observa a nivel de neuroimagen son muy lentos, lo cual permite hacer es decir, asumir que los cambios son tan lentos que se pueden modelar de forma, aproximadamente de forma lineal, aunque la verdadera razón por qué utilizamos modelos lineales es por simplicidad interpretabilidad, pero uno de mis estudiantes está desarrollando esos modelos de manera altamente no lineal, con deep learning, donde por supuesto lo que siempre tratamos de tener cuidado de hasta qué tan lejos vamos en la complejidad del modelo para en mantener el objetivo de todo. Interpretabilidad. Es decir, en principio es por interpretabilidad que lo subimos lo más simple posible, aunque estamos experimentando para ver hasta qué punto podemos extender esa simplicidad. Y definitivamente la linealidad, nada es lineal en la naturaleza, excepto de que porque los cambios son lentos, pues se pueden ser aproximados en esas cortas ventanas de tiempo. Si no estamos modelando algo como actividad neural, que sería rápido, sino como digamos, cambios en la atrofia, con acumulación de proteínas no formadas. En esas cortas ventanas de tiempo funciona, veremos cuando mejoremos los modelos qué tanto estamos perdiendo, si es un punto pendiente y es importante. En cuanto a las condiciones iniciales, algo que tratamos de hacer siempre es integrar hacia atrás en el tiempo. Digamos, uno trata de simular y para eso, bueno, en las ecuaciones diferenciales uno integra hacia atrás y luego uno impone cierta regularización para que de alguna manera provocar o determinar el mínimo de alteraciones posibles en un supuesto principio que provoca toda esa cadena de hechos, ¿no? Entonces, lo que tenemos son algunos métodos aproximados que intentan hacer eso, que intentan ir hacia atrás en el tiempo, estimar cuáles son las regiones cerebrales, cuáles son los factores biológicos específicos, y eso ha dado resultados muy interesantes. Las regiones siempre coinciden con regiones altamente reportadas, aunque hay una variabilidad ahí, y a mí me alegra de hecho la variabilidad, porque puede estar reflejando o correspondiendo a la variabilidad, ¿verdad? Y en cuanto a los factores biológicos iniciales, uno tiene como una distribución probabilística de lo que sería más probable. Entonces, eso no es suficiente cuando uno estudia una base de datos de sujetos que están vivos. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer, he intentado hacer, es validación con modelos animales. Desafortunadamente no he obtenido el financiamiento para ello, pero la idea era simular todo lo que uno hace en humano, es decir, en modelos animales, obtener las modalidades de imágenes en diferentes instantes de tiempo y luego integrar hacia atrás para ver si eso realmente reproducía lo que uno conoce que está causando la enfermedad. Vamos a ver si se puede hacer y se lo logra. Yo creo que hay mucho más preguntas, pero en interés del tiempo, vamos a cerrar como el evento formal y si alguien quiere, si les parece, si alguien quiere preguntar más, que nosotros quedamos un ratito más online, pero agradecemos la presentación, lindo seminario, lindo trabajo y muchas gracias por el tiempo y por hacerlo. Gracias a ustedes por asistir y por las preguntas y cerramos.